Hola, buenas tardes. Soy Juan Gómez Reino, soy profesor de medicina y actualmente trabajo en la fundación del Hospital Clínico Universitario de Santiago. Hoy para esta presentación se nos ha unido Ana Ortiz y los dos juntos vamos a discutir algunos aspectos interesantes del Congreso EULAR. Ana. Sí, estamos aquí los dos para un poco hacer un resumen de trabajos que nos parecían interesantes de este congreso, sobre todo relacionados con pequeñas moléculas. Así que, cuando quieras, Juan, empezamos. Gracias, Ana. Lo que vamos a hacer es fundamentalmente, y esto lo va a hacer Ana, es hacer una revisión. Ana. Como os he comentado, hemos seleccionado algunos de los resúmenes que nos han parecido más interesantes del Congreso y los hemos agrupado en cinco temas clave. Primero hablaremos de resultados clínicos en artritis reumatoide, hablaremos también de datos en vida real, en práctica clínica habitual, resultados clínicos en otras indicaciones, nuevos tratamientos y al final haremos una referencia al manejo del dolor. Así que comenzamos. Y yo, antes de empezar con los resúmenes, me gustaría llamar la atención sobre una sesión que yo creo que fue muy importante y muy interesante, que se refería a la terapia de la artritis reumatoide. Fue una revisión que está muy puesta al día sobre dónde estamos en nuestra experiencia clínica con inhibidores. La discusión y la presentación la manejaron Roy Fleischmann, que habló de la seguridad de los medicamentos. Luego Diego Kibutz habló de la eficacia en la vida real. Y luego, Hendrik Schultz-Krops discutió la expansión y el efecto en la clínica de la inhibición selectiva de los JAK inhibidores. Estoy de acuerdo con Juan, fue una sesión interesante. La verdad es que llevamos ya un tiempo de experiencia con los inhibidores JAK. Es muy interesante ver cómo hemos evolucionado en este tiempo y sobre todo también ver que nos queda camino por recorrer y retos por resolver todavía. Vamos a ver primero los resultados clínicos en la artritis reumatoide. Estamos acostumbrados a que los datos clínicos sean de alto nivel y este año no ha sido ninguna excepción. Algunos trabajos han centrados en la artritis reumatoide. Hay muchos trabajos y es una pena que no podamos presentarlos todos. Lo que hemos hecho es seleccionar 5 que se refieren fundamentalmente a la rapidez de la respuesta con baricitinib, las infecciones y luego los perfiles de las anomalías del laboratorio con upadacitinib. Primero vamos a ver lo de la respuesta rápida. Esto de la respuesta rápida es un tema interesante porque es una característica, parece característica de los JAK inhibitors. Y este estudio, que es el estudio de la respuesta rápida a baricitinib en pacientes con artritis reumatoide, de respuesta adecuada a metotrexato y por lo menos un DMARD biológico. Esto es un estudio clínico y de ultrasonografía por Doppler, la ultrasonografía Power Doppler. Es interesante porque se ha visto que es un medidor muy fiable y parece que puede tener un valor clínico en la evaluación de la sinovitis en los pacientes con artritis reumatoide. Este estudio fue un estudio prospectivo en un número limitado de pacientes con 4 miligramos, una dosis de 4 miligramos de baricitinib. La evaluación se hizo al mes y la medida de los resultados incluyeron el score de sinovitis por Power Doppler y ecografía, el score de señal de la ecografía de hiperplasia y intrasinovial y luego marcadores de inflamaciones de respuesta clínica. Lo interesante es que en este periodo de observación se vieron reducciones significativas en el VAS del dolor del paciente, en el Power Doppler, en la hiperplasia sinovial, en la velocidad de sedimentación y en la PCR con baricitinib 4 miligramos al día. Y también se vieron paralelamente hasta mejoría que se detectaron en las analíticas y en la imagen correspondían a mejorías DAS28, la CEDAR y en el SDAR. Esto lo que muestra es que el baricitinib 4 miligramos produce unas respuestas significativas al tratamiento en pacientes con artritis reumatoide en un plazo limitado de la observación en los pacientes.
El siguiente estudio que he seleccionado es un estudio sobre baricitinib. Se llama la baricitinib proporciona mejorías importantes en los resultados referidos por los pacientes en todos los niveles de la enfermedad, comparando con placebo y adalimumab en artritis reumatoide. Este es un post-hoc análisis del estudio BEAN. Sabe que el estudio BEAN es un estudio de baricitinib en pacientes que habían respondido parcialmente a metotrexata, y este es un estudio post-hoc. Y lo que se hizo en este estudio post-hoc es ver la asociación entre la mejoría de los PROs y la actividad de la enfermedad después de 12 semanas de tratamiento en pacientes que habían sido tratados inicialmente con metotrexato y se les añadió baricitinib. El resultado que se vio a las 12 semanas fueron mejorías estimadas en el dolor y la función física y la duración de la rigidez matutina con baricitinib, que fueron mayores que los que presentaban el placebo y la adalimumab en todos los valores de la actividad medidos por CDAI. Los cambios estimados para la fatiga fueron similares a los de adalimumab, pero fueron mejores que los del placebo. Entonces, estas diferencias mejoran o muestran que baricitinib en esta población de pacientes resistentes a metotrexato pues mejora rápidamente y de una forma significativa y sostenida la mejoría, los PROs en los pacientes tratados. Otra vez el tema de las mejorías rápidas. Este es un tema recurrente, porque es la mejoría rápida del dolor es muy importante cuando tratamos pacientes con artritis reumatoide. Y este estudio es un análisis de las mejorías rápidas y concurrentes, los resultados referidos por los pacientes, los PROs, en artritis reumatoide tratados con baricitinib en el estudio BEAN. Se comparó el tiempo de inicio y la mejoría en los PROs y en pacientes que habían sido tratados inicialmente con metotrexato. Eran 1.300 pacientes. Entonces se vieron mejorías estadísticamente significativas con baricitinib y adalimumab comparados con placebo ya desde la primera semana en el dolor, en la gravedad de la rigidez matutina, en el HAQ y en la evaluación global por el paciente, y desde las 4 semanas en el FACIT y en el SF36. Estas mejorías que aparecieron inicialmente fueron sostenidas. Entonces, este estudio muestra que hay una mejoría inicial que es sostenida en pacientes, en los PROs, en pacientes que están tratados inicialmente con baricitinib y que habían recibido previamente metotrexato. Otro tema que habíamos seleccionado porque creemos que es importante, que es el de las infecciones. En todos los estudios, infecciones y eficacia se muestran paralelamente porque son los dos determinantes del uso del medicamento, las infecciones. Este es un estudio de infecciones en pacientes tratados con filgotinib y pacientes que tenían artritis reumatoide. Fue un estudio agrupado post-hoc de los ensayos que se hicieron pre-registro con filgotinib. Darwin, fase 1 y 2, Finch fase 1 y 3, Darwin fase 3 y Finch fase 4. Se evaluó la seguridad a largo plazo con respecto fundamentalmente a las infecciones. Esto fue el número de infecciones en pacientes, en 3.914 pacientes, y se refirieron tanto en pacientes que habían recibido 100 como 200 miligramos de filgotinib, que sabe que son las 2 dosis aprobadas. Estas fueron las infecciones relacionadas con el tratamiento. Solo 118 fueron infecciones severas en estos pacientes. Las infecciones frecuentes que aparecieron son las que aparecen en cualquier estudio, que son las infecciones del tracto respiratorio superior y las nasofaringitis. La neumonía fue el acontecimiento severo más importante y, como en todos los estudios, se presentó en menos de un 1% de los pacientes, y las tasas de infección en estos pacientes, tanto con 100 como 200, se encontraban dentro del rango que se encuentra en los otros inhibidores de JAK, alrededor de 2% pacientes. Por tanto, las infecciones en pacientes tratados con filgotinib en esta población de pacientes no son diferentes a las que suceden en una población similar tratada con otros inhibidores. Este es un estudio que a mí me pareció interesante, que es ver cuál es el mecanismo de acción haciendo un análisis de laboratorio de upadacitinib en pacientes que habían sido tratados en el programa fase 3 SELECT, pacientes que habían sido tratados con upadacitinib. Entonces se analizó fundamentalmente las alteraciones del laboratorio
en pacientes que habían recibido 15 miligramos diarios de upacitinib, 30 miligramos diarios de upacitinib, 40 miligramos de adalimumab cada otra semana, cada 2 semanas, y metrotexate en monoterapia una vez a la semana. Entonces lo que se vio que las reducciones, interesantemente, las reducciones de grado 3 y 4, que son las importantes de la hemoglobina, o sea, las superiores a una caída por debajo del 8,5 gramos, pues esas fueron más altas con upacitinib y similares o no muy diferentes que metrotexato. Las reducciones de grado 3 y 4 en linfocitos y neutrófilos fueron dosis dependientes, o sea, que quiere decir que eran más presentes, o sea, que se presentaban con más frecuencia en los pacientes que habían recibido la dosis de 30 miligramos diarios de upacitinib y eran más altas, más altas que con adalimumab y metrotexate. Sin embargo, la parada del medicamento, discontinuación del medicamento, fue similar en todos los pacientes que habían sido tratados con upacitinib y las otras drogas que se utilizaron para comparación. Entonces, las anormalidades de laboratorio que se observan con upacitinib no difieren de forma importante de lo que sucede con otros tratamientos que usamos para artritis reumatoide, ya sean tratamientos convencionales, biológicos o fundamentalmente en este caso de inhibidores de la JAK. La verdad es que vamos conociendo datos de pequeñas moléculas y quizá estos tratamientos tienen ciertas peculiaridades, como es la rapidez en acción, el efecto, por ejemplo, sobre algunos de los pros antes de ver el efecto sobre inflamación, también tantos datos analíticos. ¿Tú crees que debemos cambiar la forma de seguir a nuestros pacientes al inicio de estos tratamientos con respecto a cuando los tratamos con otros tratamientos diferentes? La pregunta es muy interesante, ¿no? Porque normalmente los médicos estamos acostumbrados a evaluar lo que nosotros creemos que es relevante. Miramos el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones inflamadas, análisis, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, o con frecuencia, nunca habíamos preocupado mucho sobre lo que piensa el paciente. Ahora este chip se ha cambiado y la evaluación de lo que el paciente piensa sobre su enfermedad es esencial. Por tanto, hoy en día tener en cuenta los PROs, que fundamentalmente son basadas en las respuestas de los pacientes, son fundamentales para elegir un paciente. Por tanto, si un paciente dice que ha mejorado mucho y muy rápido con un medicamento, probablemente esto tendríamos que considerarlo cuando decidamos sobre la utilidad o no de un medicamento. Yo creo que esto es esencial y yo creo que esto es algo que está cambiando, considerando la opinión del paciente antes que la mejoría clínica evaluada por el médico. Quizá algo más además con estos tratamientos, ¿no? Tan eficaces al principio en dolor. También, sí, eso es esencial, la mejoría del dolor rápida, que cualquier persona que haya usado un JAK inhibidor lo sabe. La mejoría del dolor rápida es una característica esencial que yo creo que a veces habría que tenerlo en cuenta cuando tenemos que decidir sobre la utilidad o no de un medicamento. Pues, ahora vamos a analizar los datos del mundo real. Pues sí, nos movemos a datos del mundo real. Es verdad que en reumatología se está haciendo un gran esfuerzo para recoger datos. Hay muchos registros a nivel mundial y poco a poco vamos teniendo datos de vida real y claro, ahora estamos utilizando inhibidores JAK, tenemos datos de vida real de inhibidores JAK. Vamos a analizar algunos de ellos. La siguiente. Next. Les presento en primer lugar este estudio que está basado en el registro suizo de pacientes con artritis reumatoide y trata de ver la efectividad del mundo real de baricitinib visto desde dos puntos de vista, la persistencia del fármaco así como la eficacia al mes 12. En cuanto a la persistencia del fármaco, parece que baricitinib tiene una mejor persistencia que los anti-TNF, aunque no que otros biológicos con distintos mecanismos de acción. Estas diferencias son todavía mayores cuando el paciente no ha recibido previamente ningún biológico. Los resultados de eficacia son también buenos con baricitinib y el resultado del estudio es que el tratamiento con baricitinib, la efectividad del tratamiento con baricitinib es al menos similar
a la de otros fármacos biológicos. Siguiente. El siguiente estudio que les quiero presentar es este, que está basado en la base de datos Creasude. Es un estudio interesante de tratamiento con tofacitinib y han diferenciado pacientes que tenían EPID y controles. Incluyen 47 pacientes con AR y EPID asociada y 387 controles, todos ellos tratados con tofacitinib. Reseñar que los pacientes que tenían EPID eran con más frecuencia varones, eran más mayores y con una mayor actividad de la enfermedad en el momento de iniciar el tratamiento. La causa más frecuente para terminar con el tratamiento fue la presencia de infección y bueno, el resumen del trabajo es que la función pulmonar se mantuvo estable en la mayoría de los pacientes con EPID asociada a AR y tratados con tofacitinib. Esto puede hacer un fármaco a tener en cuenta en este subtipo de pacientes que siempre son pacientes complejos. Siguiendo con datos en el mundo real, vamos a analizar este estudio de tratamiento también con tofacitinib en vida real basado en el registro francés de facto. Analizan, son como unos datos preliminares de este registro que por supuesto sigue en marcha y por un lado analizan las características basales de todos los pacientes hasta ahora incluidos, que son 221, y también ya los resultados a 6 meses de los 145 pacientes que ya han cumplido este tiempo de seguimiento. Las características basales son las habituales, predominio de mujeres, edad media de 60 años, una duración de la enfermedad prolongada todavía con los inhibidores JAK, de todos los pacientes incluidos a los 6 meses, 29 habían suspendido el tratamiento y demuestran que tofacitinib es eficaz. Este estudio lo que nos demuestra es que los resultados de tofacitinib en vida real son equiparables a los que estamos acostumbrados, resultados de los estudios que se han llevado para la aprobación del fármaco. Este es un estudio interesante de Biobadaser, todos conocemos Biobadaser, el registro español, y lo que se han propuesto los autores del artículo es un poco comparar los pacientes tratados con JAK, incluidos en el registro, con respecto a los tratados con inhibidores JAK. Los pacientes tratados con JAK son mayores y tienen una duración de la enfermedad, como comentábamos antes, pues todavía prolongada, de 10 años. En el 24% de los pacientes, los inhibidores JAK se emplearon como primera línea de biológico. El principal motivo para suspender el fármaco fue la ineficacia, seguido de eventos adversos. Es verdad que los resultados del estudio muestran que las infecciones graves y el herpes zóster eran más frecuentes en los pacientes tratados con inhibidores JAK, pero estos pacientes basalmente eran mayores, presentaban más comorbilidad y tenían una mayor duración de la enfermedad, que como todos sabemos son factores que se asocian a mayor infección en los pacientes con artritis reumatoide. Y ahora datos de un estudio nacional basado en una base de datos de calidad en reumatología sueca. Analizan un poco también comparativamente los inhibidores JAK, en este caso con todos los biológicos. Los principales resultados son que los JAK normalmente se utilizan después de otro biológico y menos frecuentemente combinados con metotrexate que el resto de los biológicos. Decir que un porcentaje muy parecido de pacientes empiezan con JAKinib con respecto al porcentaje que empiezan otros biológicos, y la conclusión del trabajo es que no hay ninguna diferencia significativa en la efectividad medida globalmente entre los inhibidores JAK y otros fármacos biológicos. Y este es un estudio que me ha parecido, la verdad es que muy interesante. Es un estudio del registro RABI, es el registro alemán. En él hay incluidos casi 13.500 pacientes y lo que hacen es seleccionar a aquellos pacientes que tienen más de 70 años y analizan los datos que están relacionados con la infección. Eran casi 2.300 pacientes mayores de 70 años y comprueban que las características de los pacientes que se asocian con infección son comorbilidades como la diabetes mellitus, las enfermedades pulmonares o renales crónicas
y el tratamiento con glucocorticoides. Curiosamente, en este estudio no encuentran que la edad mayor de 70 años sea un factor asociado a mayor incidencia de infecciones graves. Ana, me gustaría hacerte alguna pregunta. La primera se refiere a la infección, porque es una pregunta que ha surgido y que se maneja con frecuencia cuando uno habla de los JAK inhibitores y de los biológicos. ¿Tú crees que esto, el riesgo de infección, es importante cuando se toma una decisión para iniciar un inhibidor de JAK? A ver, yo creo que el tema de la infección siempre sobrevuela y yo creo que quizá lo que hay que tener en cuenta es todos los factores asociados a otros factores de riesgo para infección. Yo creo que todos estos estudios que he presentado basados en vida real vienen a decirnos que los JAK inhibitors los podemos situar más o menos como el resto de los biológicos. Es verdad que en un paciente, a pesar de los resultados de este último estudio mayor, con comorbilidad, pues evidentemente va a tener un mayor riesgo de infección. Sabemos que hay algún biológico quizás asociado con menor riesgo de infección, pero bueno, yo creo que hay que tenerlo en mente. Creo que hay que tener cuidado con cierto perfil de pacientes y que, bueno, según vayamos teniendo más datos en el tiempo, podremos definir mejor perfiles de pacientes. Yo creo que mi impresión es que este aspecto no es diferente en los JAKs con respecto a otros biológicos. Otra pregunta más que se refiere fundamentalmente a la comparación, poner las infecciones en contexto. ¿Cómo compararías tú el riesgo de infección con los JAK inhibitors con los otros medicamentos que usamos comúnmente, como son los biológicos, en pacientes con AIDS? Entiendo que te refieres a cómo haría un estudio para llegar a poderlos comparar. Sí, y cómo lo compararías tú si piensas que son más, basados en los datos que hemos visto, son más frecuentes, menos frecuentes, son iguales? Evidentemente, yo creo que si ya es difícil hacer un estudio comparativo de eficacia, mucho más difícil es hacer un estudio comparativo de seguridad. Eso requeriría muchos más pacientes, mucho más tiempo de evolución con el tratamiento. Entonces, yo creo que la forma de verlo es lo que estamos haciendo. Yo creo que son datos de vida diaria donde realmente se incluyen los pacientes con sus comorbilidades, con otros problemas, no se excluyen pacientes como ocurre en los ensayos clínicos y yo creo que hay que seguir avanzando en estos registros, aumentándola en estos registros y haciendo estudios comparativos de calidad metodológica que nos permitan hacer comparaciones, metaanálisis. Yo creo que esa es la vía, no se me ocurre otra vía. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Next, please. Next. Ha habido, como hemos visto, muchos datos en práctica clínica diaria, pero es verdad que cada vez tenemos más datos de pequeñas moléculas en tratamiento de otras enfermedades, fundamentalmente espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. Además de esto, pues el dolor es importante, ya lo hemos comentado y a lo largo de esta conversación vamos a tratar bastantes veces del dolor. El doctor Deodar presentó un trabajo sobre resultados de upadacitinib en pacientes con espondilitis anquilosante. Siguiente diapositiva. Es este trabajo que está basado en análisis del estudio SELECT-AXIS 1. En él lo que hacen es centrarse en los datos de dolor. Es un estudio de tratamiento con upadacitinib en pacientes con espondilitis anquilosante activa que no ha respondido a antiinflamatorios no esteroideos y lo que demuestran los autores en este trabajo es que upadacitinib es muy efectivo, muy eficaz en el control del dolor medido por distintas escalas. Quizá, además de muy eficaz, es que es muy rápido. Quizá la única excepción es el parámetro más duro, una mejoría del dolor del 70% en la escala de dolor por parte del paciente que se retrasa un poquito hasta la semana 4. Entonces, realmente el upadacitinib es un fármaco eficaz en el control del dolor en pacientes con espondilitis anquilosante
y este control se mantiene durante todo el seguimiento del estudio. Inicialmente son 14 semanas, pero luego el estudio abierto se prolonga a 64 y se siguen manteniendo los datos de eficacia en dolor. Siguiente diapositiva. En este trabajo también son resultados de upadacitinib. En este caso son resultados del SELECT-ASIS-1, el mismo estudio que anterior, pero un poco viendo resultados más globales de eficacia, no solo centrados en el tema del dolor. Desde luego, upadacitinib demuestra a dosis de 15 miligramos al día que es eficaz y esta eficacia se mantiene a lo largo de un año de seguimiento. Y además, un dato importante que presenta este estudio es que los pacientes que inicialmente están tratados con placebo, a los que luego se rescata upadacitinib, cuando empiezan a recibir el fármaco siguen una curva muy parecida de respuesta a los que han empezado desde el principio con el fármaco. Y este es un estudio que, bueno, me ha parecido curioso. Lo primero por el nombre, es el estudio Tortuga, y es un estudio en el que valoran la eficacia de filgotinib a la dosis de 200 miligramos al día en el control de lesiones, de lesiones por resonancia magnética nuclear. Hacen una resonancia basal y una resonancia a las 12 semanas. Hay que decir que el grupo de pacientes tratados con filgotinib tenían más lesiones inflamatorias en la visita basal. Y a pesar de esto, filgotinib demuestra que es eficaz en el control de estas lesiones inflamatorias cuando se repite la resonancia a las 12 semanas. Es verdad que los datos con respecto a erosiones o anquilosis no son tan llamativos como es lógico. Es eficaz en el tratamiento de las lesiones inflamatorias. No solo en las lesiones inflamatorias del cuerpo vertebral, sino también de toda la parte posterior, de todos los elementos posteriores de la columna vertebral. Bueno, acabamos de escuchar sobre el primer ensayo controlado con placebo, que disminuye la inflamación de la columna con filgotinib. Esto es muy interesante porque no hemos visto muchos resultados parecidos. ¿Podrías comentar algo sobre esto exactamente y sobre todo los resultados de eficacia y impacto en dolor en la espondilitis anquilosante, que siempre nos ha parecido una enfermedad más resistente al tratamiento que otras enfermedades reumáticas? Sí, yo creo que bueno, pues ya hemos conseguido fármacos que son muy eficaces en la enfermedad, pero quizá hay más dificultad como en el control radiológico en estos pacientes, ¿no? Parece como que conseguimos controlarlos clínicamente, pero no tanto radiológicamente. Yo creo que, bueno, los pasos a seguir es ver estos efectos a más largo plazo, ver si este control de las lesiones inflamatorias suponen una detención en la progresión de esas lesiones a lesiones más crónicas y dejan de aparecer esto. Yo creo que sería lo más en espondilitis anquilosante, demostrar que estos fármacos frenan la progresión radiográfica. Yo creo que en este caso, pues muy probablemente tendremos que utilizarlos en fases iniciales de la enfermedad para conseguir frenar, porque lo que ha demostrado este estudio es que claramente frenan las lesiones inflamatorias. Tendríamos que tratarles antes de que estas lesiones inflamatorias hayan evolucionado. ¿Tú crees que veremos la indicación de espondilitis anquilosante para upadacitinib, tratamiento de espondilitis con upadacitinib? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Yo creo que los resultados que hemos visto en este congreso y que vamos conociendo, yo creo que son muy favorables. Yo creo que sí, no sé cuál es tu opinión, pero mi opinión es que sí. Sí, yo creo que necesitamos muchos medicamentos para espondilitis. No tenemos tantos como tenemos para artritis psoriática o artritis reumatoide. Y yo creo que sería importante tener un nuevo medicamento para el tratamiento de los pacientes con espondilitis. Totalmente de acuerdo. Gracias. Ahora voy fundamentalmente a referirme al tratamiento y antes de referirme a nuevas terapias y tratamientos me gustaría hacer un comentario sobre las recomendaciones GRAPPA. Las recomendaciones GRAPPA las hace un grupo de expertos que son, además de artritis reumatoide, hay otras especialidades que no son artritis reumatoide, fundamentalmente
fundamentalmente reumatólogos. Y esto le da una visión diferente a las recomendaciones que la que tienen las recomendaciones basadas en la opinión de los reumatólogos. La artritis psoriática todos sabemos que afecta a muchos dominios y algunos de estos dominios fundamentalmente a veces son obviados o no prestados suficientemente atención por los reumatólogos. Y por tanto, las recomendaciones GRAPPA son interesantes por este sentido. La participación de especialistas diferentes de reumatología está muy actualizada, está basada en datos de revisión de la literatura muy contundentes. Por tanto, yo creo que es recomendable las recomendaciones de tratamiento de la artritis psoriática del grupo GRAPPA. Yo creo que conviene volver a revisárselas cuidadosamente y analizar cómo se enfrenta al tratamiento de los diferentes dominios de la artritis. Ahora vamos a ver un análisis proteómico comparando los mecanismos de acción de pacitinib en pacientes con artritis psoriática que han fracasado o no han fracasado ademas biológicos. Y identificar las vías patogénicas en los estudios SELECTA 1 y SELECTA 2. Y se hizo un análisis proteómico post-hoc de los estudios de los pacientes incluidos en los estudios SELECT 1 y SELECT 2 para evaluar la modulación que produce inmunológica que produce upacitinib 15 miligramos en los estudios en los que se utilizó para el tratamiento de artritis psoriática. Entonces, lo que se vio con upacitinib que producía una disminución de los marcadores biológicos asociados con las células T, las células mieloides y las vías relacionadas con interferón, interleuquina 6 y TNF, tanto en pacientes que habían fracasado previamente a los medicamentos biológicos como a los medicamentos convencionales que modulan la enfermedad. Y los efectos generales en los marcadores biológicos fueron similares, tanto en pacientes que no habían respondido previamente a biológicos como los otros. Por tanto, uno podría asumir que los efectos se deben a la inhibición directa e indirecta de las dos vías, la vía de la inmunidad innata y adaptativa en estos dos grupos de pacientes, y que la eficacia se deriva de la inhibición de ambas vías en estos grupos de pacientes. Esto es un estudio de seguridad, esto es nuevo, muy interesante. La seguridad siempre es esencial en pacientes con artritis psoriática con compromiso esencial. Se había evaluado la actividad y la quality of life. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir upacitinib 15 o 30 y se compararon con los pacientes que habían recibido adalimumab o placebo. Y entonces el tratamiento con upacitinib 15 y 30 produjo mejorías significativas desde la evaluación basal en el BASDAI Q2 y Q3 hasta especial en las semanas 12 cuando se comparó con placebo. O sea que había eficacia y lo que se vio que había mejorías significativas, fundamentales, cuando se utilizaba UPA 15 y 20, cuando se analizaba el BASDAI 50, el ASTAS, el IDA, el EMAE, el CI, en las semanas 12 y 24, cuando se comparaban estas mejorías con los placebos. Entonces, la conclusión es que upacitinib es eficaz en el tratamiento de los síntomas axiales en pacientes con artritis psoriática, no solo en pacientes con espondilitis anquilosante, sino también en pacientes con artritis psoriática, en pacientes con artritis psoriática y en pacientes con espondilitis anquilosante. Ahora nuevos medicamentos, la eficacia es la de guselkumab. Esto es un inhibidor, como saben, de IL-23, la proteína P19, en pacientes con artritis psoriática con respuesta inadecuada a la inhibición de TNF. El análisis, este estudio analiza los resultados de la semana 24, en este estudio que era fase 3 aleatorizado y controlado. Los resultados más importantes fueron a la semana 44, el 44% de los pacientes con guselkumab y solo 19 pacientes de los pacientes con placebo mejoraron o tuvieron una mejoría ACR20. Saben que la mejoría ACR20 sigue siendo el parámetro, el medidor que requieren las autoridades reguladoras para aprobar un medicamento, aunque esto a veces no tiene suficiente relevancia clínica, sigue utilizándose como el medidor para analizar la eficacia de estos medicamentos, de estos pacientes
con artritis psoriática. El guselkumab en este estudio fue superior al placebo en todos los endpoints secundarios mayores que se analizaron y la eficacia fue consistente en todos los grupos definidos de acuerdo con las características de la evaluación basal, incluyendo pacientes que habían fracasado con TNF debido a la respuesta inadecuada y comparado con los placebos y la seguridad fueron bastante parecidas. Por tanto, guselkumab, utilizado cada 8 semanas, tuvo una tasa de respuesta CR20 significativamente mayor comparado con el placebo a las 24 semanas y el perfil de seguridad fue razonablemente favorable y no se diferencia mucho de otros biológicos que se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad. Otro nuevo de cuerpo monoclonal, también dirigido a IL-23, la proteína 19, risankizumab, para el tratamiento de la artritis reumatoide en pacientes con respuesta inadecuada o intolerancia a terapias biológicas. De nuevo, análisis a las 24 semanas de este ensayo fase 3 aleatorizado. Eran pacientes adultos con artritis psoriática activa, fueron aleatorizados a recibir risankizumab o placebo en la semana 0, 4 y 16 y los endpoints primarios fue la proporción de pacientes que lograron una mejoría de ACR20 a las 24 semanas. Entonces, lo que se vio que eran proporciones significativamente mayores de pacientes tratados con risankizumab, es difícil decir este nombre, comparado con placebo, mejoraron en el endpoint primario y todos los endpoints secundarios también mejoraron significativamente. Los pacientes tratados con monoclonal comparado con placebo mostraron mejorías en otros endpoints secundarios y se notificaron eventos adversos graves en los 4 y el 5% de los pacientes tratados con risankizumab y placebo, o sea que no había diferencias entre los dos, incluso aparentemente el riesgo de infecciones graves fue aparentemente un poco menor en los pacientes tratados con monoclonal. Por tanto, este risankizumab produjo mejorías significativamente mayores en signos y síntomas de la artritis psoriática comparado con el placebo y fue bien tolerable. Siguiente, por favor. Ahora un JAK inhibitor, es un inhibidor del TYK2, es un poco diferente de los otros JAK, inhibe TYK2, y lo que hizo este estudio es analizar el impacto de las manifestaciones musculoesqueléticas en la artritis psoriática activa. Este es un estudio fase 2 aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. El placebo, curiosamente, estaba bien tolerado, se ha visto que estaba bien tolerado en pacientes con artritis psoriática. Los pacientes fueron seleccionados basados en la actividad de la enfermedad y la duración de la enfermedad y se autorizaron a recibir 1-1-1 de deucravacitinib, placebo o placebo comparado también con anti-TNF, el nivel de TNF. Los resultados mostraron que los pacientes tratados con deucravacitinib tuvieron una probabilidad numéricamente mayor de lograr una respuesta CR20 en la semana 16 comparado con los pacientes tratados con placebo, independientemente de si habían fracasado o no previamente con el inhibidor de TNF. Con deucravacitinib, con 6 y 12 miligramos, comparado con placebo, se observaron mejorías en todos los componentes de la ciudad. Por tanto, los análisis confirman la eficacia de deucravacitinib comparado con placebo en pacientes que habían fracasado previamente a TNF y independientemente de su peso corporal. Las mejorías se observaron en todos los componentes de la ACR. Pues como bien decías, necesitamos más fármacos para todo, especialmente efectivamente para espondilitis, espondiloartritis, pero es verdad que ya empiezan a venir y pasamos de no tener fármacos a tener muchos y el problema es qué fármaco ponemos a cada paciente. Quería preguntarte si ves algún perfil de paciente para estos grupos de fármacos. Un paciente con más piel, con más afectación axial. ¿Crees que hay algún perfil ya definido o que esto está también por hacer? Yo creo que la artritis psoriática es claramente diferente de la artritis reumatoide. La artritis psoriática afecta a múltiples dominios.
y a veces hay dominios que son los que realmente afectan al paciente y a veces esos dominios no son la artritis. Y estas son consideraciones que uno tiene que tener cuando elige el tratamiento de una artritis reumatoide. Por tanto, debemos conocer en realidad cuál es el impacto que tienen los nuevos medicamentos, no solo en la artritis, que es lo que se hace cuando uno va a presentar un medicamento para aprobación por los reguladores, sino en los otros dominios. Por ejemplo, cuál es el impacto en la piel, o cuál es el impacto en la depresión, o cuál es el impacto en la obesidad, etc. Todos son dominios que se afectan severamente en la artritis psoriática y que tienen un impacto importante en el paciente. Por tanto, ¿cuáles son o cuál elegiría yo? Después de evaluar al paciente y ver qué dominios tiene afectados, elegiría uno u otro medicamento. Por tanto, necesitamos mucha más información del impacto que tienen todos estos medicamentos en los otros dominios que inicialmente no se incluyen, muchas veces no se incluyen en los estudios para la aprobación del medicamento. ¿Cuál es el impacto en la depresión? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, en la psoriasis o en la espondilitis? Una vez tenida toda esta información, yo creo que se podría elegir e identificar pacientes. Los reumatólogos estamos acostumbrados, en general, a ver pacientes con artritis psoriática que a veces la psoriasis es muy insignificante. De hecho, tenemos que buscarla, preguntarle la historia familiar, etcétera, etcétera. En estos pacientes, utilizar un medicamento porque tiene un impacto importante en la piel quizás no sería lo más adecuado. Sin embargo, hay otros pacientes que, contrariamente, lo que les molesta más de todo es la piel. De hecho, cuando uno mira la calidad de vida de estos pacientes, está afectada severamente no por la articulación, sino fundamentalmente por la psoriasis. Por tanto, yo creo que es necesario que haya muchos estudios, es necesario conocer el impacto de estos dominios y después de todo esto tomar una decisión sobre qué medicamento vamos a usar en este paciente. Pues como hemos visto, necesitamos nuevos tratamientos. Es verdad que quizá para artritis reumatoide tenemos más, pero también necesitamos porque seguimos teniendo un porcentaje de pacientes que no responden a lo que tenemos. En este contexto se ha presentado un trabajo interesante. Siguiente diapositiva. Es un estudio de eficacia y seguridad. En realidad es un estudio de prueba de concepto, un fase 2A del medicamento ABBV-3373. Este es un medicamento curioso en el que a la molécula de adalimumab se le une un modulador del receptor de glucocorticoides. El estudio es complejo, hacen varios análisis, hacen un análisis de intraestudio, comparan este fármaco con adalimumab a dosis de 80 miligramos cada 15 días y con placebo, pero además hacen una comparación de los resultados de este estudio con toda la corte histórica de pacientes con tratamiento, tratados con adalimumab. La verdad es que los resultados son muy esperanzadores. El resumen es que muy probablemente este fármaco puede añadir resultados mejorados a los obtenidos con adalimumab en pacientes refractarios. Siguiente diapositiva. Esto es interesante, este mecanismo de acción, ¿verdad? Es un monoclonal unido a una molécula que inhibe el receptor corticoide. ¿Qué más sabemos, o si sabemos más sobre si este medicamento realmente aporta algo al tratamiento y se va a incorporar al tratamiento de la artritis reumatoide? Nosotros estamos familiarizados con los glucocorticoides, con los receptores, etcétera, etcétera, con los anti-TNF. ¿Crees que esto puede aportar o es simplemente un hallazgo o es una molécula interesante, pero necesitamos saber más de su eficacia? Hombre, a mí teóricamente o idealmente sí me parece interesante. La idea es que el modulador de corticoides actuaría solo sobre aquellas células a las que se pega adalimumab, con lo cual probablemente evitaríamos algunos de los efectos secundarios sistémicos de los corticoides. En este sentido es un avance.
Es verdad que, ya digo que esto me parece teóricamente, habrá que ver, esto es un estudio muy pequeñito, de muy corta duración, fase 2A. Yo creo que habrá que esperar más datos. Espero que se siga desarrollando porque, bueno, a mí teóricamente sí me resulta atractiva la molécula. No sé tú qué opinas, Juan. Y volvemos a hablar de dolor. Realmente el dolor es un problema en nuestros pacientes y vamos, no sé, no me atrevo a decir de moda, pero sí que se habla mucho de dolor ya en la enfermedad inflamatoria. Quería presentarles dos estudios que se han presentado en este congreso. El primero es un estudio presentado por McInnes. Siguiente diapositiva. Se muestran los resultados de upadacitinib en el control del dolor. Se han juntado, pero en pacientes con artritis psoriásica, o sea, no solo ya en pacientes con artritis reumatoide, sino también en pacientes con artritis psoriásica. Es un análisis de los dos estudios principales de upadacitinib en artritis psoriásica, el SELECT-PSA1 y SELECT-PSA2, y upadacitinib demuestra también en pacientes con artritis psoriásica activa reducciones rápidas, significativas y mantenidas del dolor, de forma muy paralela a lo que ya se ha demostrado en artritis reumatoide. Y ya es el último trabajo que les presentamos, y este ya sí que es un estudio curioso porque habla de, a ver si lo sé decir, de catastroficación del dolor. Todos tenemos la experiencia de pacientes con una percepción especial del dolor. El problema es que esta es una entidad que lo que hace es interferir mucho con la valoración del dolor. Ya hay estudios en este sentido, pero en este trabajo lo que se demuestra es lo que un poco todos esperamos, ¿no? que esta percepción catastrófica del dolor va a hacer que sea muy difícil que consigamos remisión en pacientes con artritis reumatoide. Esto viene un poco también mediado por los índices que estamos utilizando para medir esta remisión. En este estudio, además de en artritis reumatoide, se demuestra esto también en espondilitis anquilosante y curiosamente no se ve esta influencia de esta percepción catastrófica del dolor en los resultados en artritis psoriásica. El dolor yo creo que es importante, ¿verdad, Ana? Porque en todos nuestros pacientes, incluso los que pensamos que estamos en remisión, el paciente dice que tiene dolor. Y sabemos, hoy hemos aprendido que en la artritis y en todas las artritis crónicas hay un dolor que es nociceptivo y otro proprioceptivo, y que a veces logramos controlar uno de los componentes, pero no logramos controlar de todo el componente del dolor, y el paciente sigue quejándose y nosotros pensamos que el paciente está confundido. Nosotros analizamos y miramos y el paciente clínicamente, utilizando los parámetros que usamos de medida, parece que está en remisión, pero sigue quejándose. Por tanto, lo que te pregunto es ¿qué piensas de estos resultados? Si esto puede realmente afectar al tratamiento y dejemos de pensar que el dolor es poco importante o que el dolor a veces es un dolor imaginado. ¿Qué piensas tú de esto, del dolor y de la eficacia de estos medicamentos? A ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El dolor es muy importante en nuestros pacientes y creo que es importante por dos aspectos. Primero, por su percepción de que no están bien, y segundo, porque puede llevar a tomar decisiones erróneas sobre el tratamiento. Luego yo creo que el problema que tenemos es que no tenemos herramientas adecuadas para medir el dolor y para diferenciar un dolor de otro. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando en el estudio de este tema y en el estudio sobre todo de la forma de diferenciar aquel dolor que vamos a poder controlar cambiando tratamiento y aquel dolor que no lo vamos a hacer con esto y que lo único que nos va a llevar a entrar en una espiral de cambio de tratamiento que no nos va a llevar nunca a nada. Es decir, creo que hay que trabajar, bueno, por supuesto, en fármacos eficaces para este tipo de paciente, pero sobre todo en la diferenciación de este tipo de dolor para no hacerlo mal, por lo menos.
Hemos visto con una gran amplitud temas y resúmenes de Euler. La cobertura del Cytokine Signaling Forum ha sido amplia y esperamos le haya proporcionado una comprensión de los contenidos relevantes en la señalización de las citoquinas. Si desea más cobertura sobre CSF del Euler, puede visitar el sitio cytokinesignaling.com, donde los resúmenes diarios están presentados por Douglas Bill y Elena Nikiponi, así como presentaciones de los resúmenes de los autores de los trabajos. Ana y yo, en este caso, queremos agradecerles su atención y esperamos que hayan disfrutado de este resumen de selección de Cytokine Signaling Forum, de los resúmenes del Congreso de este año. Gracias, Ana. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Un placer.